comedia, hermano. I think it's a little bit of a comedy Porque hay varias cosas para que nosotros aprendamos ahí y para que también there are some things here that we can learn. entendamos que no, en la iglesia, en el creyente, And also understand that the church or the believer, no todo es fácil. not everything is easy. Déjame buscar mis lentes, no sé dónde los dejé. ¿No están ahí? Bueno. Vas a tener que prestar los tuyos. You might have to let me borrow your glasses. I lost mine. Este Salmo 73 But this Psalm 73 fue escrito por un hombre llamado Asaf. was written by this man named Asaph. Asaf era un levita. Asaph was a Levite. Los levitas son los que servían en el templo. Levites were the ones who served in the tabernacle. Y cada levita tenía una designación definida. And every Levite had an assigned position. Y se cree que él era el líder de los cantores. And it is believed him to be the leader of the chorus Durante la época de David, during de David's Salomón. time and of Solomon's time. Era también un profeta, hermano. He was also a prophet. Él escribió los salmos del 73 más o menos al 83. He wrote from Psalm 73 to about 83. Hasta el 83. Es interesante esto, le voy a decir por qué, hermano. And I'll tell you why Porque, this is interesting. porque este salmo, hermano, Because this psalm nos va a enseñar will show us una situación a situation que algunas veces pasamos that many times we go through y que tal vez vayamos a repetir. or we will repeat again. Él salió de su casa He a came out of his home examinar alrededores de su pueblo to examine the surroundings of his town. y se dio cuenta And he realized pues que él no era un hombre con una economía fuerte o grande. he didn't have great economic status. No había prosperidad económica en su vida. There wasn't great prosperity in his finances. Y comenzó a poner sus ojos en aquellos que tenían riquezas. So he placed his sight on those who had riches. Y al examinarlos, And upon examining them, él examinaba o comparaba su vida. he also examined and compared his life. Y decía, And he said, ¿acaso estoy equivocado? am I in the wrong? Y le preguntaba a Dios, And he would ask God, ¿por qué ellos why do they, que no te obedecen those who don't obey gozan you, de riquezas, are de rejoicing prosperidad? in riches and prosperity? ¿Dónde los había dejado los había dejado por allá en la oración, creo? I left my glasses in the prayer chapel. Entonces, hermano, le movió el tapete para que me entienda. But he was a little bit shaken up, so you get the gist of it. Y dice, ¿qué? ¿Valdrá la pena servir a Dios? And he said, is it worth it serving you, Era God? lo que él se preguntaba. This is what he would ask himself. Por eso, en el versículo 2, él dice, And that's why in verse 2 it en says, cuanto a mí, but as for me, casi se deslizaron mis pasos, my feet had almost slipped. porque tuve envidia de los arrogantes, For I envied the arrogant viendo la prosperidad de los impíos. when I saw the prosperity of the wicked. En ocasiones nosotros vemos On occasion, we see hoy ese tipo de personas, ¿no? these types of people Que económicamente who les ha ido muy bien, they might have gone really well in their finances, pero en el transcurso de nuestra vida, en los días que vivimos, hermanos, but throughout our lives, the days that we live, nosotros pasamos por presiones, we go through pressures, problemas, Problems, enfermedades, sí, sickness, normales de la vida, hermanos. normal things of life. Y
En ocasiones nos preguntamos cuando hay una situación And sometimes we ask ourselves when we have the de necesidad situation financiera, of financial need, ¿qué hago? ¿Dónde voy? No me, what do I do? Where do no I me go? alcanza. I don't have Tengo que enough. pagar algo. I need to pay something. Porque eso es normal, hermano. Well, this is normal. No tenemos una prosperidad. We don't have this type of Le prosperity. voy a decir algo, nomás usted piense. But I'll y tell you verá. something and you can think about it. ¿Cuánto costará un funeral ahorita, hermano? How much does a funeral cost right now? Si usted se muriera, ¿tiene dinero para su funeral? If you were to pass away, would you have enough to pay for your funeral? El funeral anda arriba de 10, de 15. We're talking about 10 to 15. Yo creo que 10 no 10,000. alcanza. I 10 don't que era think así. 10,000 10 apenas le van a echar ahí al horno, lo is van a enough. meter They'll al horno. just barely No, cremate nos you. van a meter al horno porque me tengo que incluir, ¿verdad? Es más, ¿verdad? Ese es el costo de la vida en que estamos. But this is the cost of life that we have Entonces, right now. Viene una lucha, hermano. So there's this struggle. Viene una batalla en nuestra mente. A battle comes to our Aquí. minds up here. Y es una batalla feroz, hermano. And this is Fuerte. a great battle that is going on. ¿Vale la pena ser honesto? Is it worth it to ¿No es be cierto? honest? Isn't this true? ¿Vale la pena ser honesto? Is it worth it to be honest? Y es ahí, hermano, And it's there cuando Asaf where Asaph abre su mente a ese tipo de pensamientos. opens up his mind to this kind of thinking. Y el enemigo, hermano, And the enemy, que está esperando una rendija, who is waiting entra for just a little bit, comes in y comienza a poner pensamientos en and nuestra begins to mente. place thoughts into our minds. Y hay una lucha, hermano, And there is this struggle. porque realmente tú y yo nos preguntamos, no me va a Because decir truly, you and I will que solamente ask, yo lo he hecho. don't tell me that I'm the only O one who's tampoco done crea que this. porque soy pastor Or no don't lo he think hecho. that because I'm a pastor, I have never had these thoughts. Hay veces en que uno se pregunta. Sometimes we ask ourselves. Veníamos en una ocasión mi esposa There was one time with my wife y mis hijos, los 4. and my 4 children. Deben de haber, ellos han de haber tenido como Marlene, como es la más grande, como Marlene, the unos oldest, might have 12 been años. about 12 years old. Y me invitaron a predicar a Salinas. And they invited me to preach at Salinas. Y cuando yo tenía poquito tiempo que había llegado aquí, And I have just arrived here a short time ago. todavía no estaba colocado en el trabajo I still wasn't fairly established in my job. y batallaba para subsistir económicamente yo y mi esposa. And my wife and I had some economic struggles. Me recuerdo que cuando me invitaron a predicar a Salinas, And I remembered that when they invited me to preach, yo no tenía más que en el carro, I had in my debo de haber car tenido, yo creo que ni el cuarto de gasolina. maybe 1/4 of gas Y in yo my pensé, tank. And I thought, Bueno, voy a ir a predicar well, I'll go preach, y yo creo que el pastor me va a dar al menos para la gasolina. and I hope that the pastor can give me some money just Y for me the fui gas. con mis 4 hijos y mi So I esposa went with my 4 kids and my wife, y prediqué y and I terminó todo preached, and the end of the service, y nomás me dieron las gracias, hermano. and they just said, thank you. Bueno, yo no podía decirle dame dinero. Well, I couldn't say, give Si, me money. si él no quiso, pues yo tampoco. If no he lo voy. didn't want to, well, then Pero- I guess I don't either. Pero mi gasolina estaba así. But my gas tank was like this. Y me vine en el camino And I came back on my way. y antes de salir a Salinas, a la última gasolinera, And just arriving at the last gas station, le dije a mi esposa, me voy a parar I told my wife, I'm going to make a stop a pedirle a alguien que me dé pues unos $5 and just ask somebody for $5 para llegar al menos a la casa. so that we could get home at the very least. Me recuerdo también porque And I remember traía un saco I had this blazer on que había comprado en la segunda. that I bought at Sí, the yo thrift store. no me da pena decirlo. I'm not No creo que embarrassed sea or pecado. ashamed about it.
Y si tuviera que hacerlo, volví a hacer. And if I would Bueno. have to do it again, then I would. But Entonces yo me metí las manos, I pues no put my traía hands nada. in the pockets trying to find something. Y el saco And the blazer, tenía un hoyito aquí. it had a little hole inside the pocket. Metí el dedo, hermano. So I put my finger in there, Sentí un papelito ahí. and I felt a little paper. Y lo saqué. And I took it out, Eran $10, $5. and it was $5. Y mis hijos, And my children, papá, queremos un chocolate, papá. ¿Qué? Dad, I want a chocolate. Dad, I want this. Hermana, les di $3 y le eché $2 de gasolina. So I gave them $3 for their snacks and Era un Honda, $2 for the gas. era un Honda de esos bien chiquitos. It was Yo a sabía que small llegaba. Honda. Y con eso llegamos. And we got home with those $2. Y es cuando uno se pregunta, And that's when you ask yourself, ¿vale la pena que yo haya ido a predicarle a estas Salinas? was it worth it to preach all the way in Salinas? Son los momentos en que uno sufre, These are hermano, moments that we suffer en nuestra fe. in our faith. ¿Vale la pena ser honesto? Porque, Is it worth it porque to yo be veo, honest? yo veo en el trabajo unos que son bien haraganes. Because I see some people who are lazy Y a at esos work, les suben el salario and they get a raise más que a mí. more than Y me. yo que tengo más tiempo, And I've been there ni longer. las gracias me dan. They don't even say thank you Ese to me. tipo de circunstancias These suceden, types hermano. of circumstances. Y déjeme decirle, es un ataque, I'll hermano. tell you, it's an attack. El creyente es atacado en su mente, The hermanos. believer is attacked in their minds. Pero también But also, allí nuestra mente, hermanos, there in our minds, tiene que saber we need to know cómo confrontar how to confront ese tipo de pensamientos. those types of thoughts. Porque si te descuidas, Because if you are careless, es donde mucha gente cae. this is where a lot of people Deja la start vida to fall cristiana, away. They leave deja, this Christian life. le echamos la culpa a Dios, para And then nuestras we palabras, blame ¿verdad? God, in ¿Por other qué words. Dios a mí? Because God, what about Si me? mira, yo soy bueno, Look, yo I'm ayudo. good and I help. Pero Dios siempre tiene un propósito, But God always has a purpose. porque Dios lo permite. Because God allows this. Y la única razón por la que Dios lo permite And the only reason why God allows this es para probar nuestra fe, is to test our faith. para saber si servimos a Dios por lo que nos da To know if we serve God because of what He gives us o por lo que Él es. or for who He is. Por eso cuando pasemos, That's why when o we si está pasando por esas go through, or if you are currently circunstancias, going through these circumstances, descubra, hermano, descubra que Dios tiene un propósito. discover that God has a purpose. Y la única manera And the only way que nosotros vamos a resistir, hermano, that we will be able to resist es si nuestra mente is only if Fíjese, our hermano. minds sabe knows manejar esos pensamientos. how to manage those thoughts. Mire, llegan muchos de diferentes, There's different types, pero es como un aeropuerto. but it's like the airport. Llegan muchos aviones, A ¿verdad? lot of planes come in, right? Pero los aviones no entran But they don't come in hasta que el controlador les da la orden. until the controls tell them that they can come in. Y si el creyente And if the believer no busca la ayuda de Dios, del does not Espíritu seek Santo, the help of God, of the Holy Spirit, esas mentes, esas ideas, then perdón, those vienen a ideas nuestra will mente. come into our minds. Pero tu fe But your faith en la palabra is the word. es más fuerte que cualquier pensamiento It is stronger than any thought. y el Espíritu Santo te va a And the regresar. Holy Spirit will return te va a you decir, and will tell you, No te desesperes. don't grow Nunca desperate. te he dejado, I have nunca never te left he you. I abandonado have never y no lo abandoned voy a you, hacer en and este I will minuto. never do it. Porque para eso fue mandado, This is why El He was Espíritu sent, Santo. the Holy Spirit, para que en esos momentos so que that in those pasemos por esas moments, when we situaciones, go through those hermano, circumstances, levantemos una barrera. we can put up a barrier. Usted sabe que uno puede Do you know evadir los pensamientos, that you can manejar los evade those pensamientos. thoughts? You can manage your thoughts.
Uno los puede atorar, uno los puede cambiar. You can change them. Cuando llegan esos When pensamientos, those thoughts come in, a mí me ha pasado, it's yo digo, happened no, to me, no and voy a I say, pensar así. no, I'm not going to think about that. Y comienzo a pensar en otra cosa. And I begin to think on other things. Porque Dios nos dio la capacidad de Because God has decidir. given us the capacity to decide. Y Dios nos dio la capacidad And He y has el given us the poder capacity of power de que nosotros podamos that we dominar esas can dominate circunstancias. those circumstances. Una persona A person con un fracaso se puede volver loca o with loco. failure can just go crazy. Y le hablo de un creyente. And I'm talking about the believer. No aprende o no sabe They cómo don't manejarlo. learn, they don't know how to manage it. Y si no busca la ayuda de Dios But if you don't seek God's help y se aferra and you don't hold tightly on to Him, a las promesas de Dios, to God's aunque sea promises, creyente, even being a believer. ¿sabe qué era Asaf? Do you know who Asaph was? Era un cantante, un cantor. He was a singer. Y cuando tú vienes aquí And when you a come cantar, y yo here siempre to les digo sing, a los que tienen ese don, I tell Hey. those who have this gift, proyecten, project. no se queden como momias. Don't be like a mummy. Just standing there. Porque es importante Because it's important, lo que tú proyectas, whatever cómo tú you project, proyectas. how you project. Y el enemigo atacó a Asaf de esa The manera enemy attacked Asaph in ¿Por this qué? way. porque él era el líder de la alabanza. Because he was the leader of the worship. Y cuando uno alaba a Dios, hermano, And when you praise no lo God, vas a alabar you're not going to enojado, praise Him when you're no lo vas a angry. alabar, hermano, pensando en otra cosa. or thinking on something else. Cuando cuando tú vienes a la iglesia, When you come to church, yo le digo y le aconsejo, I tell you and I advise métase you, a la alabanza. get into the ¿Por worship. qué? Porque muchas veces tú y Because yo many times you and I no sabemos cómo alabar a Dios. don't know how to worship God. Y la música And the music y las letras que está ahí, and the lyrics that are here, yo se la puedo expresar a Dios I can express them to con la God ayuda de los cantores. with the help of the worship team. Y cuando uno se mete en la alabanza, And when you get hermano, into the worship, nuestro estado Our state anímico cambia. of being changes. Porque la música transforma. Because the music will transform Porque us. Dios dice que nos Because construyó God says that He created en us medio de la alabanza. in the middle of His worship. Ahí nos hizo el Señor. This is where God created Cuando us. Dios hizo al hombre, When hizo God fiesta, created hermano. man, He made the celebration. Y usted sabe que que Dios no va a tener una banda de 10, de 15. Él va a tener un grupazo angelical, hermano, You know that cantando. God has this great angelic band. Y por eso Asaf, hermano, And this is why Asaph estaba sufriendo esta situación. was suffering in Y this mire, situation. Se empieza a quejar o a expresar, So vamos a he ponerle begins así. to express. Se empieza a expresar. He begins to express. Y mire lo que solo le parafraseo algunas cosas. Dice, I just want to paraphrase some things. porque tuve envidia de los arrogantes, Because I envied the arrogant viendo la prosperidad de los impíos, when I saw the prosperity of the wicked. porque no tienen congojas por su muerte, Because they have no struggles. no pasan trabajos como los otros mortales, They are free from these burdens. ni son azotados como los demás hombres. And they are not plagued. Y empieza And he begins to go a on. seguir hablando, se mofan y hablan con maldad, hacen violencia. They are violent and evil. Cuando él comenzó a ver, como nosotros en ocasiones podemos ver a nuestro alrededor, When he begins to see, just like we ese do, tipo the de personas, surroundings, these types of déspotas, people, engreídos y viven una situación they're evil and wicked, próspera and they económicamente buena. live in this economic prosperity. Pero la palabra del Señor nos But the Word dice, of God tells us, no te impacientes do not grow a impatient causa de la riqueza de los impíos. because of their prosperity. Confía en Jehová. Trust in the Lord. Fíjese qué interesante. See how interesting Y- this is. Y yo creo que, hermano, esta situación no es de This un rato. Situation isn't No just piense que one esto fue de un moment. momento. Don't think it was just one moment. Porque
nosotros tenemos que prepararnos Because para ese we- tipo de cosas, de We have to momentos. prepare for these types of things. Mire, luchamos We struggle para que nuestra fe se aumente. so that our faith will increase. ¿Con qué luchamos, hermano? ¿Qué sería lo What do contrario a we la fe? struggle with? What's contrary ¿Sabe qué to es our lo faith? contrario a la fe? Do you know what it is? La lógica. It's logic. ¿Cómo Dios puede cambiar a una persona How can God change one person que no pudo cambiar ni su familia, ni los doctores, a un alcohólico o a who un couldn't drogadicto? change their families or addicts? ¿Cómo Dios puede cambiar a un hombre How simple y can God sencillamente? change a person? ¿Cómo puede meter su mano How can He en la put mente His hand in their mind y arrancar los pensamientos and take out y la those manera de thoughts vivir and their old way que of no living? es adecuada a Dios? ¿Cómo le hizo Dios para How did traernos a God este do lugar? this to bring these people here? Nadie nos torció la mano, Well, nobody forced us, pero sabe, but you know, no es lógico, it's not logical. pero por el poder y el amor But de through su the palabra, power of His word, Él toca nuestro corazón. He touches our hearts. Y nosotros hacemos cosas que nunca pensamos hacer, And we do things that we never thought we would porque Dios habla a nuestra conciencia. because He speaks to Aquí. our conscience up here. Y Dios va abriendo esa And He conciencia begins to cerrada por open mucho, up this closed mucho tiempo conscience, y comienza a entrar su palabra. and His word comes Y la in. Biblia dice que su palabra es And the viva, word says that His word y is alive eficaz. and it is edifying. dice que penetra los It pensamientos, says He penetrates these thoughts porque la palabra de Dios es poderosa, because the hermano. word of God is powerful. Y es la única que puede entrar a nuestra mente. And it's the only thing that can come into our minds. Y cuando nosotros leemos la palabra, So when we read the word, vas haciendo una barrera you start creating this barrier a tu alrededor, all the way around donde el enemigo no va a entrar tan fácilmente, where the enemy can't come in too easily. donde el enemigo va a lanzar dardos, pero no van a entrar. Where the enemy will shoot his arrows, but they won't come in. Está una pareja There's a couple, casada a married couple, y de pronto hay una situación and in a certain de pleito. situation, No me diga que no, porque don't tell me Yo that this también he doesn't pasado. happen. It also happens to o de me. discusión o de diferencia, ¿no? Like, Claro, no llegamos a los golpes, disagreements. gracias a Dios. Pero si yo me dejo llevar por mis pensamientos, But ¿no? if I ¿no? allow my thoughts to Es que- take over, Yo le voy a decir es que yo mando. well, I can say, well, I'm the boss Y luego mi here. Jani me dice, And then my wife will say, lo único que mandas eres tú. Nomás te mandas a ti. You a mí no me just, mandas. you are the boss of O sea, yourself. comienzan los argumentos y So comienzan, these ¿verdad? arguments happen. Pero si yo sé, But if I know, si tú sabes, and if you know, aquí viene. okay, here it comes. ¿Qué quiere el enemigo? What does the enemy want? Que esa pareja se pelee, He wants that couple to fight. que esa pareja, si ser posible, se divorcie. And if possible, that couple can divorce. Porque ese es su trabajo. Because that is the job of the enemy. Él vino para He robar, came to matar steal, y to kill, destruir. and to destroy. Él odia al hombre. He hates man. Y lo odia porque And he hates fuimos creados a la humanity imagen y because semejanza we de were Dios. created in God's image. Él nos odia porque Dios nos dio la He capacidad hates de us because he decidir has y a given Él us the no. capacity to decide. He does A Él not lo have echaron it. del cielo por no obedecer. He was cast out from heaven because he didn't obey. Imagínese usted y yo. So now imagine you and I. Pero Dios es bueno. But God is good. Dios es bueno con God is nosotros. good Amén. with us. Dios es bueno. Y cuando el enemigo eso ve, dice, ¿por qué ellos sí? When the ¿Por enemy qué? says, well, why do Y a mí they no. can do ¿Por that? qué a mí no? Why not me? Si yo vivía arriba y I mira. lived up there. Por eso el enemigo busca destruirnos. That's why the enemy is Y seeking por to eso quería destroy destruir us. a Asaf. That's why he Y por wanted eso to destroy quiere Asaph, separar nuestra and vida. that's why he wants to Porque intervene in our Él lives. se goza cuando hay pleito, He cuando hay rejoices discordia. when there is discord and disagreement Cuando hay and fights. desorden, ¿verdad? Él When se there's goza. disorder.
Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra, So when we read the word, vamos descubriendo we discover las promesas que tiene Dios. God's promises. Esas promesas que dice Those promises that say, a los que aman a Dios, those who love God, Romanos 8, Romans 8, todas las cosas le suceden para bien. all things work together for their good. Es ahí donde nuestra fe, It hermano, is there where our juega faith un papel importante, plays an important role. porque no es lógico. It's not logical. ¿O es lógico? ¿Usted Or qué is cree? it? Que todo lo que me pase That es para everything bien. that happens to Óigame, me is for my good? me han pasado cosas y Well, I've me van a gone pasar cosas que yo Through some things, and pues no me gustan, no las entiendo. well, I don't like them and I don't understand them. Pero cuando voy a la palabra, But when I go to the word, encuentro I find y le pregunto a Dios, and I ask God, ¿para qué? what for? Ya no le pregunto por qué. I don't ask him why. ¿Para qué? I ask him, what ¿Cuál is es el this for? propósito de esta What is the purpose situación? of this situation? Y cuando uno lee la palabra de Dios, When you read the tú word vas a of God, encontrar you will find que el Señor les dijo a sus discípulos, that the Lord told his disciples, voy a preparar un lugar I'm going to prepare a para place que donde yo esté, so that where vosotros I también am, you estén. will be also. Y ese tipo de personas que And no those creen en el types of people Señor, who que no don't creen, believe in the Lord, que no quieren buscar who a don't Dios, want to Dios los seek deja. him, he lets them. Pero va a llegar un But there día will come a day donde ellos no van a ir where they will not be al reino de los cielos. in the kingdom of heaven. Y no porque Dios no quiera, And not because no, God doesn't want porque them, ellos but decidieron de because otra they manera. made that decision. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, When we hear la the leemos word and we read it, y estamos aprendiendo a obedecerla, hermano, learn to obey it, Dios God apunta will make note nuestro nombre en el libro de la vida of our name into the book of life. y comienza a preparar, dice, And he una begins casa to para prepare cada uno a de place, nosotros. a house for every one of us. Y cuando esas cosas suceden al When creyente, these things happen to the believer, su fe their faith es muy importante. is very important. Pero te voy a decir, hay algo también muy But I'll tell you importante that con la there's fe. something else. Tus convicciones. Your convictions. Tus convicciones es lo único, Your convictions fíjate, que te va a sostener. will sustain you. Yo sé, que yo sé. I know that I know. Porque that I dentro de know. tus convicciones vienen tus experiencias. Your convictions come from your experiences. Y cuando tú has experimentado When you y have Dios te experienced, ayuda y te And saca God de esa helps you situación, and takes you out from those entonces tú ya situations, sabes then you will know. y dices, and you "No, say, Dios nunca me ha dejado. God has never left me. Dios me va a sacar adelante. God will take Porque, me out of this one. porque su palabra dice, His word says, yo estaré I will contigo be with you todos los días hasta every el fin day del mundo. until the end of the age. Pero tengo que creerlo, But mi I fe. need to believe this with my faith. Y la convicción es algo que The te empuja conviction is something that pushes you para que camines so that you will walk o que te sostiene and it will sustain para que you no so retrocedas. that I can take a step back. ¿Y cuándo es este cantor entendió esto? When did this singer understand this? Mira, lee conmigo, creo que es el 17. Let's read it in verse 17. Creo que es el 17. A ver. Ok, déjame ver. Déjenme ver, por favor, dice. Sí, verso 17 de ese salmo. Mira lo que Verse dice. 17 of this psalm. Hasta que entrando en el santuario de Dios, Until I entered the sanctuary of God, comprendí then I understood el fin de ellos. their final destiny. No fue hasta que él It was not until fue a la presencia de Dios. he went into the presence of Y God. cuando venimos a la presencia When de we Dios come into the con presence todas of nuestras God dudas, with all of our doubts, es cuando el Señor te habla that is when the Lord speaks to you. y te dice, And he says, yo te tengo en mis manos. I have you in my hands. He aquí, caerán 1000, 1,000 Salmo,
y 10,000 a tu will mano fall derecha. on your left and Mas a 1,000 ti on your right. no but llegarán, dice el they will Señor. not reach you. Clama a mí, te voy a enseñar Cry out cosas to me and I will show you grandes, difíciles, great and que difficult things nunca that has you visto. do not know. La razón de esas The situaciones reason for nos those orillan situations a buscar a Dios will bring us a to creer en seek Dios. God, to believe in God, y nuestras convicciones and our convictions se fortalecen are strengthened porque Dios nunca nos because va a God dejar will never abandonados. leave us abandoned. Porque Dios llegó a tu vida, Because He came a to la your mía, life, to my life, para bendecirnos. to bless us. La bendición de Dios God's es blessing próspera, hermano, is prosperous, pero en todos los sentidos, but in every sense of the no word, solo en la economía. not just in our Hay finances. prosperidad espiritual. There is spiritual prosperity. Esa es la que Dios busca. This is what God is Prosperidad seeking. donde tú y yo Prosperity where you and I tengamos confianza en have Él. trust in Him. Prosperidad donde tú y yo Prosperity where you sabemos and a I dónde know vamos a ir. where we can go Cuando viene una enfermedad, when hermano. there's a sickness. Mi esposa pasó por, la operaron de cáncer. My wife had a surgery Hay for her mucha gente que cancer. se la pasaría A llorando, lot of tristeza people who ahí. would just be sad all the time and cry all the time. Pero una cosa sabemos, But one thing we know, que la Biblia nos the dice, Bible says, y si vivimos, if we live, somos del Señor. we are God. Y si morimos, And if we die, también somos del we Señor. are also God. Es una realidad. This is our reality. Y esas convicciones These convictions son las que te ayudan a enfrentar are what help us to cualquier confront adversidad. any adversity. Pero fue hasta que Él vino al But it santuario, wasn't until he hasta came que into él the vino a sanctuary of buscar a God, Dios. until he came to seek God. y le dijo todo And lo he que said sentía. everything Y that le he preguntó, felt. ¿por And qué? he asked him why. ¿Por qué esto? Why this? Y fue cuando el Señor le enseñó. And then God showed him. Porque el final de ellos Because their final no es destiny tu final. is not your final destiny. Porque Dios dijo que Because vino God a says darnos that he vida came to give us y life, vida en and abundancia, life in hermano. abundance. Y eso tenemos nosotros que recordarlo muy We bien. need to remember this. Cuando el creyente sabe alinear sus When pensamientos, the hermano, believer knows how con to la align their palabra, thoughts with the Word of God, tiene un arma poderosa. they have a very powerful weapon. Cuando Cristo fue tentado, When Christ was tempted, nunca le dijo al diablo, mira, he never told the devil, look, tú no sabes quién soy yo. you don't know who I am. Ni siquiera argumentó. He didn't even argue with him. Todo lo que le contestó fue con la palabra. All that he said was the Word. Mira, ¿tienes hambre? Are you hungry? Manda que esas piedras se hagan Why don't you unos taquitos de chicharrón. make those rocks into some delicious tacos? Le voy a despertar el hambre, ¿verdad? I'm going to awaken your hunger. ¿Y qué le dijo el Señor? But what did the Lord say? No solo de pan vivirá el hombre, He says, man does not sino live de by toda bread palabra alone, que sale but de la by boca every de word Dios. that comes out of God's mouth. Si nosotros leemos la If palabra we read the y Word, cuando venimos a Dios, and when we come to the hermano, Lord, Dios establece God un pacto con establishes nosotros. a pact with us. Un pacto, hermano, es algo que Él no A rompe. pact that He doesn't break. Y ahora somos sus hijos. And now we are His children. Hay mucha gente, There are many people. pero son creación. They're creation. Los hijos son los que hemos aceptado a Jesucristo como But nuestro children are Salvador. those who accepted Jesus Y estamos as their Savior. esforzándonos para And we are vivir. making this effort to keep Y, this up. y ya cuando vino este cantor So when this singer comes y empezó a leer and he reads y dice que entró en el templo that he entered the sanctuary, y debe de haber entrado enojado, ¿no, he hermano? probably O came in preocupado, very ¿no? angry or maybe Pero no worried. entró normal, algo había. There is something there. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Se llenó de amargura el alma de él His soul was cuando dudó. embittered, Pero luego el Señor le explicó, but then the Lord explained to him, no te compares con ellos. do not compare yourself with Hermano, them.
nosotros no nos podemos comparar con las personas que We no cannot creen en Dios. compare Lo ourselves with siento. those who don't believe. No nos podemos comparar con ellos We can't compare ourselves with them porque tenemos a Dios en nuestra because vida. we have God in our lives. Porque tenemos la bendición Because de we have the saber blessing of knowing que podemos hablarle that we can speak to Him. y que no hay que hablarle con algo escrito o con palabras muy especiales, That we hermano. don't have to use No, special language, hablarle con nuestro corazón, but speak to Him with our hearts, con honestidad, with honesty, con sinceridad with sincerity, y con respeto. and with respect. Y a Dios And God, eso es lo que le gusta this is what God wants y lo que busca de and what nosotros. He is seeking from us. Que con todo lo que pase en nuestra vida, That whatever happens in our lives, vayamos a Él. we would go to Him. ¿Para qué, hermano? For what? Para que Él pueda darnos respuesta en So todas that las He can cosas y give us entendamos Answers for all of these things. que nuestra vida That our lives en esta tierra es on this pasajera. earth will pass by. Que no vamos nosotros a quedarnos aquí. And we won't stay here. Y cuando alguien pierde esa esperanza, esa When someone visión, loses that hope ese or that enfoque, hermano, vision, that focus, entonces empieza a comparar con los demás. then they begin to compare with everything else. ¿Por qué él tiene y yo no? Why does he have that and I don't? ¿Por qué? Why? Porque Dios, hermano, Because God no está buscando la riqueza económica. is not seeking economic riches. Dios está buscando la prosperidad espiritual. He is Mira, seeking spiritual te voy a prosperity. decir. And I'll tell you, En la prosperidad espiritual, spiritual prosperity un matrimonio va a ser fuerte. in a marriage will be very powerful. Porque cuando vienen los problemas, Because when problems come, no se van a separar, they won't separate. se van a unir, They will be se van a united. apoyar. They will support each other. Cuando pasa una situación así, uno que está casado, por ejemplo, When mi esposa, a marriage goes through something like me and my yo, wife, yo le dije, no te preocupes, I told her, don't worry. yo voy a estar contigo. I will be with you. Después de 50 años, ya hermano, ya, After no, 50 years, ya tengo que seguir I adelante, have ¿no? to keep going. Pero es muy importante para ella, But it's como important para for nosotros, her, ¿verdad? just like for us, ¿Verdad tú escuches la voz de Dios que te for dice, you to hear the voice of God that no temas, says, no desmayes, don't worry, don't be yo voy a estar discouraged. contigo. I will be with you. Donde quiera que vayas, Wherever you ahí go, voy a estar. I will be there Yo too. soy tu Dios, yo soy I am your el que God. abre I am puertas. the one who opens Yo soy the el que door. te bendice. I am the one who blesses Yo soy you. el que te da la I vida am para the que one who vayas a gives you trabajar life todos so los that días. You can go to work every day. Y alineamos nuestro oído If we are y align pensamientos ourselves con la palabra with God and our thoughts with the Word of God, y cambia nuestro estado, our state of being changes. nuestra actitud cambia. Our attitude changes. Tengo problemas, sí, I have problems, yes. pero dígame quién no tiene Tell problemas. me who doesn't have problems. Ahora los problemas forman parte de la vida. Problems for part No of son this problemas life. ultraterrestres, no. These aren't Son things from problemas normales out of this world. These are normal que things los tendría que pasar con Dios o sin Dios. that would happen to us with or Pero without God. me conviene y nos But it conviene is más better pasarnos for con us Dios. to have Sí, porque- problems with God. Es una mentira si le dijera el creyente no tiene problemas. It's a lie No, to say believers don't no. have problems. El creyente tiene problemas. Believers do have problems. Pero tenemos quien nos But we ayude en have los someone problemas. who can help us with Quien our nos problems. apoye. Someone who can Quien nos support saque us. adelante. Someone who will keep, Tenemos alguien que nos who will push aconseja. us forward. Someone who Tenemos will alguien counsel que nos us. habla al Someone corazón. who speaks to Más our claro hearts. que la voz que yo le Clearer estoy than escuchando. the voice that I can Y alguien hear. que nos dice, Someone who says, yo estaré contigo I todos will los be días with you hasta el fin every del day mundo. until the end of the age. Eso es lo que Dios dice. This is what the Lord says. Este hombre, hermano, So this man, después de pasar por una crisis, yo creo, after de going esa, through a crisis pues de esa guerra en la mente, ¿no? or Que this sucede, battle in their mind, comenzó a recordar he remembered lo que le habían enseñado, what he was taught, lo que dice la palabra de Dios. what the Word of God says. Y comenzó a darse cuenta And he realized
que Dios that God había sacado a su familia de had taken Egipto his family out of Egypt. después de 400 años de After esclavo 400 years Dios in los sacó. slavery, God took them out. y los llevó a una tierra And he took próspera, them to a prosperous land, que es Jerusalén, that is Jerusalem. y comenzó a recordar las cosas And buenas he de Dios. remembered the good things of God. Y cuando nosotros leemos la palabra, When we read the word, hermano, tiene suficiente palabras de aliento, de there are apoyo. enough words of para encouragement nosotros. and support ¿Sabe for por us. qué? Porque la palabra de Dios es viva. The word of God is alive. Porque la palabra de Dios es actual. The word of God is Y real. porque la palabra de Dios es verdadera. The word of God is truth. El mundo, las cosas cambian, The world and things may pero change, Dios sigue but siendo God el mismo. continues to be the same. ¿Cómo no voy a recordar, How can usted y I yo, not remember que la Biblia dice, that the Bible says, yo te escogí? I chose you. Y si estás en la iglesia And if you were o estás in escuchando la church, palabra, or if you were hearing the word, es porque yo te escogí. it is because I chose you Dice, y te llamé and I called you antes que estuvieses en el vientre de tu madre. before you were in your mother's womb. Yo ya te conocía. I already knew you. ¿Cómo no voy a estar contento, hermano? How could I not be ¿Cómo no vamos a happy? estar contentos? How could we not be happy? Porque de pronto uno pasa por situaciones de soledad, All of a más en sudden we este go país, through these types si no of tienes mucha situations. familia, ¿no? Pero cuando encuentras que Dios te dice, But when we find that God says, yo sé los pensamientos I know the thoughts que tengo para ti, that I have for you, pensamientos de bien, thoughts of good, para darte to give you lo que tú buscas. what you are seeking. No encuentro a alguien que me pueda dar I can't find someone y asegurar who can give me and assure que lo me cumplirá como Dios. and who will fulfill this Lo que Él like promete, God. cumple. What He promises, He fulfills. Y es una promesa que tenemos que And it's a arroparla promise that we need to take en los momentos de crisis in moments of crisis, y los momentos que están casi llegando a este país y a in nuestra moments that vida. are approaching this country very Y soon, van a llegar, because they will come. pero van a llegar And they will come porque en el tiempo de Dios because in God's time, este mundo va a sufrir crisis this world will suffer antes de crisis su venida. before His coming. Dice Mateo 24 que será Matthew 24 says principio that these are the beginnings de dolores. of pains. Nunca en toda la época del mundo Never in all of the history of the world había tanta superación, ¿verdad? have there been so many things La like tecnología, this. Technology, la educación, todo está education, all of en these un things. nivel, en un auge alto. Things are advancing very quickly. ¿Y sabe cuál es lo irónico? And do you know the ironic thing about this? Nunca había habido tantos problemas de guerra, de pleitos. There's also never been so much Nunca. war, Déjame decirle, nunca. problems. Hay guerra ahorita, mano. There's Allá. a war right now, Y se puede levantar la otra. and another one could come up too. Este país está quebrado, hermano, This country is broken, políticamente. politically speaking, Y nosotros no podemos tomar lado. and we can't choose a Porque side. la Biblia dice que The debemos de Bible orar says por that we nuestros should pray gobernantes for our government para vivir en paz. so we could live in peace. Pero si tú y yo ponemos nuestros ojos But if you and alrededor, I are looking around, es una locura el mundo. it's such a crazy thing right now, this world. Pero si ponemos nuestros ojos But en if we Dios, place our eyes on Christ, ¿sabes? Hay seguridad, there is certainty there. hay paz There is peace para nosotros. for us. Sabemos We know que el ángel de Jehová that the angel of the acampa Lord alrededor de los que le surrounds temen y los those- defiende, dice la palabra. who fear him and he defends Y them. recordemos esto, para Dios no hay crisis. And remember that for Las God there crisis is no son para crisis. nosotros en la Crises are tierra. for us, those here Para on Dios earth. no hay But crisis. for God there is no Y todo lo que crisis. sucede en nuestra And vida everything that happens tiene in our un propósito. life has a purpose. Y ese propósito es And that para que nos purpose vaya mejor is cada so día. that you will be better every day. Cada cicatriz Every debe de ser, scar nuestra vida of debe our de ser lives un recuerdo de should una be a victoria. reminder of a victory. Pasé por eso, pero me I- levanté y ya I sané went de through this, eso. but I got up and I
overcame it. No para que me lleve a la tristeza y recordar, Not so I no, todo can lo be sad contrario. when I remember. La vida se compone de problemas, de Life is filled with dificultades problems and y difficulties. son las que nos van a hacer But these fuertes. things will make us strong. Porque Dios quiere probar Because nuestra God fe. wants to test our Y Dios faith. quiere, hermano, creyentes And He wants fuertes, believers who are valerosos, strong, hermano, que en el momento de la prueba y de la lucha and valuable who in the corramos time of problems and crisis o vayamos a Dios como lo hizo can este, go este, to este God. varón. Cuando sientas que hay una situación when y no you lo feel a entiendas, situation ven al Señor happening, come to the Lord con toda la confianza, with full confidence. porque Dios tiene la because respuesta God has the para answer todas nuestras for all necesidades. of our needs. Y recuerde lo que siempre le repito yo. And I'll repeat this Dios again. no nos trajo aquí God para did que not nos bring vaya us mal. so that Dios nos trajo a este país para bendecirnos. things would be Y Dios nos well trajo with a conocer us. He su brought us palabra here so that we could learn His word para bendecirnos. and to bless us. A Dios no le interesa lo que hay alrededor. God is not interested in what's going Sus around. ojos están sobre nosotros. His eyes are on us. Sobre nosotros que somos sus hijos On us who are His children y los que le adoramos en todo and momento. those who worship Him En toda in every situación, moment, en in toda every situación. situation. Debemos de adorar. Mira, We should worship termino. Him. And I'll finish with Salmo this. 73 Psalm 73 es el primero, is the first one. pero hasta el 83 son But de él. until Psalm 83, ¿Sabes qué significa? do you know what this means? Que no se quedó sentado ni se quedó quejándose. That he didn't just stay sitting down complaining. Se levantó, He got up comenzó a hacer su trabajo, and he did lo que his Dios job. le había mandado. What God has called him to Y Dios do. le dio inspiración And para he gave him componer inspiration to cantos compose these de alabanza songs of y worship de gratitud a and of Dios. gratitude towards God. Porque Dios tiene, Because God hermano, has en nuestro corazón in our hearts todo el derecho, full fíjese, right, todo el derecho full right de que nosotros le demos la honra y la gloria. for us to give him Con the honor and the nuestro glory corazón, with con our sinceridad, heart, con with honestidad, sincerity, porque Dios with es Dios. honesty, because God is God. Él merece nuestra alabanza. He is worthy of our worship. Dios no quiere escuchar quejas, hermano. God doesn't want to hear just Yo complaints. creo que voy a poner un anuncio afuera. I'm ahí. going to put a little Si flyer usted out tiene there. quejas, vaya al If you are departamento de complaining, policía. Pero si tiene necesidad, but if you have a need, entre derechito hasta el altar. come here all the way to the Oíncase en front una banca. at the altar. Y ahí va a recibir ayuda. And right there, you will receive help. Ahí usted se hinca y al You can ratito kneel llega down at the alguien y pew le va a consolar y le va a fortalecer. Someone will counsel you Porque and Dios strengthen está you en because medio de God la is in alabanza the de su middle pueblo. of the worship Dios of está His entre people. nosotros, hermano. God is within us. Quiero terminar y decirle esto. And I just want to wrap it up and say, Tal vez no tenga pruebas. Tal You vez todo esté bien. maybe things are going well right now. Pero esto que le he predicado es para que usted se anime. But this word is so that you will be Y para que el encouraged creyente también. for the believer. No pongamos nuestros ojos en el dinero. Let us not put our sights on money. Hay un texto ahí que es muy duro. There's a harsh passage Es un texto para los riquillos. that's for the rich Dice, people. es más fácil And que it un says camello that it is easier for a camel entre por el ojo de una aguja go through the eye of the needle que un rico llegue al reino de los cielos. than a rich person to enter the kingdom of heaven. Ahora le comento lo que es la aguja. So, No crea que es esa. don't think it's like a sewing needle. Porque usted diría, pues es lógico. Well, you can say, ¿Verdad que well, sí? yeah, that's logical. La aguja era, But the needle that it's en la talking about, época antigua, todos los países every country hacían murallas would make these walls y dejaban una puerta. and they would leave this space opened. Y en esa puerta se podría abrir por completo And that door could be opened all the way, o en un área de la puerta Or habrían un espacio but there is also a space within that door para que la gente que venía, so that the people who would come, si ellos la abrían, pudiera pasar. if they opened the door, they could go in through that space. Y ese espacio era pequeño And it was a small space donde batallaba para entrar
la persona porque venían en un camello where people who were riding on camelback struggled to get y batallaba, era muy estrecha. It was just very narrow. the Y esa es la space. aguja. And that's the needle that this text Pero is talking también es about. difícil. But it's also difficult. Así es de que nosotros vamos a entrar al reino So de los we'll get cielos. into the kingdom of heaven. Forzaditos, pero vamos a entrar It con might fe al reino de struggle, los but we'll cielos. get there. No es fácil, pero It's vamos a not entrar. easy, but we will enter. Tenemos que pensar We have y to proyectarnos think and project. así como nos hemos proyectado cuando usted llegó a este país, ¿verdad? Just Sin like nada. what you did when you came to this country Bueno, with no sé nothing. si alguien haya llegado ya aquí pues con casa, no creo, Well, ¿no? maybe Pero you no sé, came here already with everything. pero si llegamos para luchar But if you came pero here nos and you struggled, proyectamos but you projected y vamos yourself, alcanzando metas cada día, you are accomplishing these goals También, every day. para la vida espiritual So usted debe de also for poner your metas. spiritual life, you need to have goals. Ir alcanzando metas, ir creciendo en fe, ir Increasing and creciendo, growing in your hermano, faith. en sus convicciones, Growing in your convictions. ir creciendo en el conocimiento de la Growing in the palabra knowledge of the word. y sobre todo ir And above creciendo all, en el amor growing de Dios para nuestras in the love vidas. of God for our lives. Cierre sus ojos o incline su cabeza y You could close your conmigo, eyes por where you favor, are. y démosle gracias, dígale al Señor, And let's give thanks to God. ayúdame también Help me, God.